presenta. Esa falsa acusación dolosa y no sé con qué intenciones además que se hace el gobierno, cae por su propio peso. Hemos golpeado por igual tanto a los cárteles vinculados al Golfo de México como al Pacífico mexicano. Es más, los líderes, los grandes capos o los grandes líderes de organizaciones criminales han sido prácticamente iguales en número de un lado y de otro. Me parece increíble que cuando estamos atrapando criminales de la talla del Teo, por ejemplo, que es del cártel del Chapo Guzmán, que es del cártel del Pacífico, se diga que el gobierno está encubriendo ese cártel. Te repito, estoy representando. Esa falsa acusación dolosa y no sé con qué intenciones además. Organizaciones criminales hacen. Tranquilo, más si te tranquilizas un poquito, amigo. Aquí a Guadalajara a lo mejor, mi estimado. Y te voy a decir una cosa, amigo. Esta no es. Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú, o como muchos otros, para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido. Cuentan de un perro del mal, era el negro embravecido que dio muerte a don Julián. Gracias a todas y a todos los mexicanos por su comprensión ante las muy difíciles decisiones que tuvimos que tomar para hacer frente a tantos y tan complejos desafíos. Más allá de mis capacidades y limitaciones, les aseguro que he puesto toda mi voluntad y mi entendimiento para construir el bien común de los mexicanos. Me voy con la conciencia de haber actuado en cumplimiento de mi deber y responsabilidad al servicio de México. Muy buenas noches, bienvenidos a Foro Abierto. Les saludo desde los estudios de TV Hispana en Villahermosa, Tabasco, México. Es un verdadero gusto contar con su preferencia y hoy hablaremos sobre si el expresidente Felipe Calderón sabía o no de las actividades delictivas por las que hoy se le acusan a Genaro García Luna en los Estados Unidos. En lo personal, me parece inverosímil pensar que no supiera. Para mí, por supuesto que lo sabía. Siendo condescendientes con él, podríamos decir que pensaba que eran acusaciones falsas, que eran señalamientos infundados. Pero aún siendo así, y en el supuesto caso que el expresidente no dudara de la honestidad de su colaborador, quien además era su hombre más fuerte en el combate al narcotráfico, lo menos que debió haber hecho era investigarlo. No hay nada más seguro que aquello de lo que se tiene la certeza. Si él pensaba que Genaro García Luna era un servidor público honesto, debió investigarlo para poder probar que se le calumniaba. Pero no lo hizo. Lo único a lo que se dedicó fue a no hacer caso de las acusaciones en su contra. Y eso lo convierte, al menos para mí, no sé para usted, señores, pero por lo menos por omisión es un cómplice de Genaro García Luna. Y en caso de que el exsecretario de Seguridad Pública sea declarado culpable de los delitos que se le acusan, por supuestos nexos con el narcotráfico, por supuesto,
que ahí se comprobaría que sí era su cómplice. A continuación, les vamos a mostrar unos tuits que publicó el expresidente Felipe Calderón, en los que niega haber tenido conocimiento de los actos delictivos de que se le acusan a Genaro García Luna. Vamos a ver qué publicó en su cuenta de Twitter. Ahí en un primer tuit tenemos que dice Calderón: revisé las cartas publicadas del señor Herrera y vi que habla de irregularidades operativas y administrativas, pero no hace acusación alguna de complicidad del secretario con el crimen organizado. Por tanto, reitero que desconocía los hechos por los que se le acusa en Estados Unidos. Y publica ahí una carta en ese mismo tuit y dice: mi versión es, a la letra dice, les vamos a poner en la pantalla, ahí la tiene ya usted, y vamos a leerle lo que dice. Respecto a la nota publicada hoy en Reforma y en otros medios de comunicación sobre una supuesta cartas y declaraciones del señor Herrera Valles, me permito manifestar lo siguiente. Cabe aclararle, amable auditorio, que Herrera Valles era un colaborador de Genaro García Luna. Él estaba como responsable en uno de los estados y su hermano estaba igual de responsable en Tabasco de lo que era la Policía Federal. Pues bien, este señor Herrera Valles le hizo llegar unas cartas a Felipe Calderón y dice el presidente: he logrado rescatar las versiones periodísticas de tales cartas. Es importante resaltar que no hace ninguna acusación específica de complicidad del ingeniero García Luna con el crimen organizado, ni mucho menos de las acusaciones que se le están formulando ante la justicia de Estados Unidos. Por lo mismo, tampoco hace referencia a circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni se presenta ninguna evidencia del tema específico. Lo que hace, como él mismo indica en sus textos, es denunciar lo que en su opinión constituyen graves irregularidades operativas y administrativas, pero no denuncia ni acusa casos de corrupción o complicidad con el crimen organizado. Como podemos ver, sigue el presidente lavándose las manos, haciéndose a un lado, queriéndonos hacer pensar que él no tenía conocimiento de que se le acusara tanto a su gobierno como a Genaro García Luna de tener nexos con el narcotráfico, de recibir sobornos importantes de la gente del Chapo Guzmán y precisamente para brindarles protección. Como podemos ver, esta relación entre el cártel de Sinaloa y Felipe Calderón, a través de su secretario, pues, aunque lo niegue Felipe Calderón de haber conocido de las actividades ilícitas por las que hoy se le acusan a Genaro García Luna, créame usted, amable auditorio, que aún para los mismos panistas esto resulta inverosímil. Y tal es el caso de Diego Fernández de Ceballos, quien asegura que si Felipe Calderón no se enteró lo que hacía García Luna, fue por idiota. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo el jefe Diego. ¿Estás defendiendo a Genaro García Luna, Diego? No, por supuesto que no. Pero por supuesto que no. Y el que lea mi columna verá que bajo ninguna circunstancia yo defiendo a García Luna. No tengo motivo ni razón. Segundo, sí creo que se trata de un asunto verdaderamente grave y escandaloso internacionalmente. Que al primero que le pega en el eje es al gobierno de Calderón en cuanto a su política de seguridad. Y en segundo lugar, que mucho favorece a la discursiva del presidente López Obrador, que todo lo que se hizo en el pasado fue corrupción, lo cual tampoco es cierto. Lo de García Luna es un asunto que explicablemente ya se sentenció aquí, por gobernantes y por gobernados. Ya se le tiene por delincuente y todavía no se inicia aquel proceso. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos totalmente devaluadas a nuestras autoridades en materia de procuración e impartición de justicia, el pueblo ha encontrado una vereda, un atajo, una salida falsa.
Aquí no se esperan los procedimientos judiciales de ninguna parte del mundo. La denuncia equivale a condena. Si es de los contrarios, lo que nos está pasando como sociedad. Como no tenemos confianza en nuestras policías, en nuestros fiscales, en nuestros jueces, porque muchas veces son actos de corrupción, pues por supuesto que acudimos a lo rápido. Si es de los otros, por supuesto que es un condenado de todos los delitos, aunque todavía no haya juicio. Pero si es de los míos, lo absuelvo. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo alego fundamentalmente en este orden de ideas? Se dice, por ejemplo, Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. Yo creo que no es binario el juicio de si es cómplice o coautor de sus fechorías que se le imputan y todavía no se le han probado a este, o que fuera un ignorante. Y te voy a dar un dato. Se acaba de decir en tu noticiario que desde el 2012 lo están investigando al señor García Luna en Estados Unidos. Más claro ni el agua, amable auditorio. El jefe Diego fue muy preciso al señalar que Felipe Calderón, por supuesto que sabía de las actividades que llevaba a cabo Genaro García Luna. Por eso, sarcásticamente señala, y si no lo supo, pues fue un idiota. Es sabido que el hombre mejor enterado o mejor informado de la República es el presidente. Partiendo de ese supuesto, claro que el expresidente Calderón supo lo que hacía García Luna. Y él mismo lo aceptó siendo presidente, que sabía de los señalamientos en su contra. Ahí, en un video que les vamos a pasar, acepta que su gobierno era señalado de proteger al Chapo Guzmán o el cártel de Sinaloa. Lo dijo él mismo. Veamos el video. Esa falsa acusación, dolosa y no sé con qué intenciones además que se hace el gobierno, cae por su propio peso. Hemos golpeado por igual tanto a los cárteles vinculados al Golfo de México como al Pacífico mexicano. Es más, los líderes, los grandes capos o los grandes líderes de organizaciones criminales han sido prácticamente iguales en número de un lado y de otro. Me parece increíble que cuando estamos atrapando criminales de la talla del Teo, por ejemplo, que es del cártel del Chapo Guzmán, que es del cártel del Pacífico, se diga que el gobierno está encubriendo ese cártel. Pues bueno, luego de ver que tenía conocimiento de los señalamientos y no haberse dado cuenta, o mejor dicho, no haber investigado y probado que su colaborador estaba cometiendo supuestas actividades ilícitas, por supuesto que deja mucho que pensar. Y para todo el pueblo mexicano, o por lo menos para la inmensa mayoría, Felipe Calderón es sospechoso de haber recibido sobornos del narco para brindarles protección.